licenciado Apolinar Beato. A propósito de que hoy amanecimos con la noticia de que en los Estados Unidos ya hay un nuevo presidente, no una nueva presidenta, sino que el señor Donald Trump, el multimillonario, es el que ganó en Estados Unidos. Muchos se sorprenden por esta noticia, otros no tanto, pero ¿qué nos deparará? Eso lo veremos en lo adelante. Ahora vamos a analizar cuáles han sido las principales razones por las cuales el millonario Donald Trump logró ganar contra todos los pronósticos, incluso en contra de su propio partido, las elecciones en este año ahora en los Estados Unidos. Buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que hablar, yo lo puedo agarrar, ¿verdad? Tomar la verdad es que hablar de este tema va a llevar mucho tiempo, ¿no? Porque las causas, las razones, las expectativas, la causa económica, primero, política y sociales que ha generado la crisis en los Estados Unidos en los últimos años es la que refleja los resultados en el día de ayer noche. Porque de este tema tendríamos que hablar y yo creo que ustedes me sigan invitando porque yo sé que con el tiempo tan limitado no podríamos hablar porque las razones, bueno, las razones políticas, ¿qué pasó? ¿Cómo este candidato Donald Trump, que no es un político tradicional, que es un outsider, como le llaman en inglés, un político de fuera del establishment, de los poderes establecidos, de los grupos políticos, llega y se cuela? Entonces, muchos pensaban que Donald Trump es un loco solitario o una bala perdida, como hablaba Hillary Clinton. Y la verdad es que no es así. Lo que demostró Donald Trump es que fue controlando la situación desde el inicio, cuando en las primarias del Partido Republicano fue decantando 17 candidatos que tenía, que estaban compitiendo contra él y fue liquidándolo uno a uno. Quiere decir que Donald Trump ganó en buena lid. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Donald Trump pudo interpretar la realidad económica y social de la crisis profunda que está viviendo la sociedad norteamericana. Una crisis económica que se agudizó en el 2007-2008 con la gran crisis financiera de la burbuja financiera que explotó en el 2007-2008, la quiebra de los bancos, la ciudadanía, el pueblo norteamericano que se quedó sin vivienda, alrededor de 9 millones de personas quedaron sin vivienda y que se apropiaron los bancos con ella. Una crisis económica de desempleo, una crisis que, ¿cómo la abordó el poder económico de Estados Unidos? Bueno, salvando a los bancos y abandonando a la población. Entonces, es una crisis que agudizó, pero que viene desde lejos. Es una crisis que ustedes recuerdan cómo en Estados Unidos la respuesta de la crisis anterior que se dio ya después de ese bienestar que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que se hablaba, por ejemplo, los gloriosos 25 años, que era del 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y que entró en crisis en el 67-68. ¿Cómo fue que el poder económico le dio la respuesta a esa crisis? Bueno, llegaron allá las teorías neoliberales, los neoconservadores, le dieron una respuesta privatizando todos los bienes públicos, las empresas, la salud, la educación. Se dio un proceso de deslocalización de las industrias, sacaron las industrias
Estados Unidos y la ubicaron en diferentes países, inclusive nosotros nos beneficiamos de ello hasta cierto modo, porque esas zonas francas que surgieron de ahí eran de empresas, factorías que funcionaban en Estados Unidos y que se localizaron fuera del país, se fueron para Asia, se fueron para Indonesia, China, a buscar mano de obra barata. ¿Qué se quedó el pueblo norteamericano? Sin empleo y después con esta crisis sin vivienda. ¿Quién interpretó esa realidad? Donald Trump. O sea, que eso no es un invento, de que fue una chepa, una realidad. Él interpretó esa realidad. ¿Y cómo comenzó? Ahora bien, ¿qué nosotros podríamos decir? Bueno, la respuesta supo interpretar lo que pensaban básicamente la mayoría blanca, que son las que deciden allá, los trabajadores, los obreros que están pasando las mil y una noche. Ese país, sin empleo, sin vivienda, sin bienestar. Entonces, la respuesta que Donald Trump dice, bueno, tenemos que volver a hacer grande a Estados Unidos. Eso fue su eslogan. A los americanos. Entonces, eso es una situación muy difícil porque resolver esa crisis así de esa manera, volver a ser como antes, tú sabes que la historia es un proceso hacia adelante. Pero romper los paradigmas. Claro, algo que está establecido, cambiarlo totalmente. Entonces, él interpretó eso. Ahora bien, ¿es correcto como él lo planteó? Bueno, vamos a traer las empresas nuevamente para acá. Vamos a crear, vamos a sacar los indocumentados, que es una mano de obra. Vamos a aumentar el salario y a reducir los impuestos. Bueno, él no dijo lo de los salarios. El planteamiento de los salarios fue el salario menor, que es de $7.65, aumentarlo a $10. Hasta cierto modo lo que después te voy a hablar de Bernie Sanders, que era el otro outsider, otro en el partido, lo que pasó en el partido republicano. ¿Le ganaba Sanders claro que Trump? Sí, claro que sí, y lo decían todas las predicciones. Pero ya eso es especulativo. No, porque las mediciones científicas daban que sí, que le ganaba, que Hillary Clinton no le podía ganar. Pero las mediciones también decían también eso. daban que Hillary Estaba le ganaba arriba. a Donald Trump. ¿Qué pasó ahí? Bueno, las mediciones, eso tenemos que verlo con pinza, porque ustedes recuerdan que todos los medios, porque hay mediciones, son herramientas científicas, pero ¿quiénes manipulan eso? Los medios de comunicación, CNN, The Washington Post, The New York Times, todos manipulaban. Todavía anoche, que yo me acosté tarde viendo ese proceso. Había una variación en mientras tú veías a Fox News, que adelantaba la audiencia, CNN se quedaba. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Que no quieren aumentar, que Donald Trump tiene más votación. O sea, una manipulación. O sea, que no podríamos hablar mucho de las encuestas que fallaron, sino cómo estos medios, el poder establecido. Porque ¿qué es lo que pasa? Los intereses creados, como se dicen allá mismo, como dicen los norteamericanos. ¿Influyó el Brexit? Bueno, eso es una expresión también, pero europea, del malestar, de la globalización y de la crisis, que vamos a decir el nombre, aquí no le gusta usar esas expresiones, de la crisis mundial del capitalismo. Hay una crisis mundial, que muchos dicen que es una crisis múltiple, porque es una crisis energética, alimentaria, una crisis financiera, pero otros hablan no solamente de crisis, porque hay unos teóricos que dicen, bueno, la crisis plantea que se podría salir de una crisis. Ellos van más allá, no, esto es una crisis. No una crisis, es ya una decadencia, donde se expresa que lo decadente no tiene marcha atrás. Entonces, fíjense una cosa, la respuesta. Ahora bien, ¿qué pasó con Donald Trump? Que, bueno, sí es verdad, hay una situación, interpretó esa mayoría, lo que no hicieron otros políticos, que recuerden que descartó 13 aspirante dentro del Partido Republicano. Y muy bueno. Supuestamente ese loco que decía. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasó con Donald Trump? Que no dice la verdad, porque es verdad, hay un malestar y hay que enfrentarlo, lo que no enfrentaron otros. Ahora, lo que no dice Donald Trump es que no son los emigrantes los responsables, ni México, ni la mano de obra barata, que ellos mismos la necesitan. Los responsables de esa crisis es la concentración de la riqueza y el capital
está dando en Estados Unidos, donde el famoso 1%, usted ha oído hablar, Sí, claro que sí. el 1% tiene concentrado la mayoría de la riqueza. El 99% de la riqueza tiene el 1%. Y el 99% no tiene nada. Y son ellos, como Trump. Pero, él Pero él prometió aumentarle los impuestos a esos multimillonarios para mejorar, porque dice que la clase media está desapareciendo. Pero él es de esos. Sí. Él es de esos millonarios también. No, pero él dice que también dijo que hay que bajar los impuestos, porque de esa forma, y es una vieja teoría que ya está en decadencia y está desacreditada, pero ellos la siguen mencionando, y aquí en este país también se sigue hablando, que hay que bajarle los impuestos a los ricos para que ellos con ese dinero entonces puedan invertir y se dé un proceso de goteo. Beato, Lo que en el argot dominicano le dicen el boroneo. Claro. Entonces eso no se da. Hay dos preguntas que yo tengo, tal vez lo saque del tema, pero no quiero quedarme con la duda. Dos inquietudes. Una que quiero que me la toque, porque como usted dijo, el tiempo, y este es un tema sumamente largo, que probablemente el programa no nos daría. Yo quiero que usted me mencione. Una, mi inquietud. ¿Sería el culpable de la pérdida de Hillary Clinton la medida que tomó el FBI de querer el pasado fin de semana de chantajearla con estos emails y esta cuenta que la iba a reabrir y que pues hizo que bajara su popularidad? ¿Fue esto parte de la culpa? ¿Tiene esto parte de la culpa de esta pérdida? Esto yo quiero que usted me hable un poco de esto. Y mi otra inquietud, ¿cómo queda parada la vicepresidenta de la República Dominicana a raíz de esta metida de pata de apoyar un sector el cual hoy es perdedora? Yo quiero que usted me hable de estos dos temas brevemente, y tal vez lo saco un poco, pero yo quiero que podamos abordar algunos de los temas e inquietudes que podamos tener. Mira, la verdad es que Donald Trump, con su visión de la realidad política norteamericana, fue capaz de interpretar esos acontecimientos que ven ahí. Pero tú sabes que en la situación que se dio en el mundo, todavía hubo gente que tomó partido. Aquí no fue la diferencia. Otros en otros sitios, pues también, por ejemplo, a Putin lo involucraban con el proceso que se dio allá, que estaba interviniendo. Fue el primero que felicitó, imagínese usted. En los asuntos internos de ese país. Yo le voy a decir algo en torno a al planteamiento de los políticos dominicanos. No podemos nosotros pasarnos de gracioso, simpático, porque creyendo con eso podríamos sacar y ver el imperio como que nos va después haciendo un cálculo político de que nos podríamos beneficiar de eso. Porque ¿dónde está? Entonces, bueno, tenemos que respetar primero la soberanía norteamericana y la autodeterminación de ellos, de los ciudadanos norteamericanos. Y lo que nosotros siempre en América Latina reclamamos. O sea que fue una aventura, yo creo, que ponerse de simpático a tomar posición política tan formal, porque no fue de un comentario que surgió ellos, sino de un spot publicitario, una propaganda. Quiere decir que la otra pregunta era la parte de la decisión del FBI de con reabrir este caso, que después lo cerró, no hizo ni una cosa ni otra, sin embargo afectó la imagen de Hillary. Es posible, porque una de las cosas que se estaba cuestionando siempre a Hillary Clinton y a los Clinton, no son confiables, es que la gente no era confiable, precisamente esa pareja.